También se me olvidó comentar que tenemos árboles de manzana, tenemos dos ya, y un árbol de cerezo que queremos expandirlos potencialmente. Hemos pensado en tener melocotones, pero en la zona en la que estamos no se da muy bien, así que no estamos seguros si vamos a poder tener melocotones o no, pero sí queremos, sí, pero bueno, eso no lo sabemos bien aún. Pero hasta ahora, por seguro, queremos expandir potencialmente los cerezos y los manzanos también. Este es de cerezo. Que el año pasado no tenía nada y ya tiene algunos retoños. Ya están saliendo florecitas a la manzana. La tarea que tengo hoy es cortar esta caña que en el invierno se pone bien fea, se pone bien seca. Entonces se atraviesa en el medio de las escaleras y quiero cortarla. Y también voy a cortar estos de aquí, que también están súper secos. Cortarlos para que salgan los nuevos. En realidad esto es una tarea que me toca hacer todas las primaveras. En el invierno todo se muere, se secan la mayoría de las plantas, por lo menos las pequeñas. Y luego en la primavera hay que cortar todo eso seco que quedó, lo que no van a hacer otra vez, y dar espacio a que crezcan lo verde, ¿no? que vienen haciendo. Ya terminé, ya se ve mucho mejor. Terminé toda esta parte de aquí. Se ven un poquito marchitas porque en realidad hoy ha habido bastante sol. Esto es todo lo que recogí de esta parte nada más. Es muy bueno. Está un poquito seca la tierra, pero un poquito más tarde, cuando baje el sol, le echo agua porque ahora hay mucho calor todavía. Todavía me falta todo esto de aquí. Esto todavía no lo he podido hacer. Y me acabo de dar cuenta que allá me quedan todavía unas cuantas que no me acordaba que estaban allí. Así que todavía me falta bastante. Quizás no pueda terminar hoy. Esta hierba es una hierba china, creo, que nos nace aquí. Antes nos nacía en la parte del huerto y luego la cortamos para poder sembrar, y hoy en día nos nace en diferentes lugares. Se ve muy bonita una vez que está verde, pero cuando se seca se ve bastante feo. Bueno, ya terminé la primera parte. Me quedan estos y me quedan aquellos de allá atrás. Por eso los voy a dejar para mañana, porque ahora tengo eh, la hierba esa que está ahí. Me dio tremenda picazón en los brazos. Tengo los brazos, no se me ve nada, pero tengo los brazos con un poco de picazón por la hierba. La hierba que está alrededor, eh, aquí da bastante picazón cuando uno se pone a tocarla.
Los tomates este año no se nos dieron, se murieron. Creo que nos demoramos un poco en hacerlos, creo que quedó esta nada más. Edilbert se demoró un poco en sembrarlos y luego el clima realmente estuvo bastante frío hasta hace poco. Entonces vamos a sembrar esta, que es una malanga, y estas que están aquí, que son papas, patatas. Esas están bien bonitas. Esas las vamos a sembrar en la malanga y en la mata de tomático que quedó. Realmente es que el clima pasó de estar bastante frío a allá haber demasiado calor. Me voy a llevar cuatro plantas de tomate de dos tipos distintos. Unas flores, cilantro y ají. Al final me decidí a ir a comprar plantas de tomate. Compré cuatro, compré dos de beefsteak, que no sé cómo se traduce, pero lo voy a tratar de buscar y ponerlo. Y el otro es big steak, o sea, son dos que son muy parecidos. Nos gustan los tomates que son bastante grandes, entonces compré de esos, porque normalmente compramos no había. Eh, y compré entonces, sí, compré cilantro y compré ají, y además me antojé de unas flores porque me encantan las flores. Me es casi imposible ir a una tienda de esas y no comprarme flores, entonces me compré unas flores. Y bueno, entonces queremos este año experimentar con hidropónicos, porque ya el suelo de donde teníamos plantados los tomates no se nos estaban dando muy bien, muy buenos ya el último año, sobre todo los últimos 2 años no se nos dieron muy buenos. Entonces queremos lo que vayamos a plantar en suelo, plantarlo en otra parte cerca del estanque, y otra parte creo que el ají y el cilantro se dan bastante bien como hidropónicos. Entonces vamos a intentar eso este año, a ver cómo nos va, porque tenemos un estanque, entonces queremos utilizarlo de todas maneras. Al final terminé de plantar las dos plantas de tomate. Ok, allá. Esta planté las flores y esto es menta, que no sale todo el tiempo, aquí no sale silvestre la menta por todas partes.
plantó lechuga, plantó ají, un tomate y el cilantro como hidropónico. Y por acá tenemos brócoli que se nos da silvestre. Brócoli no, perdón, espárrago.